Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos dice que de la higuera aprended la parábola, obviamente tenemos que hacernos una pregunta: ¿quién es la higuera? Porque cuando nosotros identificamos la higuera, entonces vamos a poder entender estos eventos que hemos estado estudiando desde la gran visitación, las 10 naciones, la apostasía, la aparición del anticristo, todo lo que tiene que ver con los eventos que nos van a llevar a la gran tribulación y a la segunda venida de nuestro Mesías. Necesitamos entender quién es la higuera. Ahora, en Oseas capítulo 9 y en el verso 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Esta escritura, hay otras más, pero quiero dejar claro que a través de esta escritura el Señor nos dice que la higuera es la nación de Israel. Como ya vimos, el 29 de noviembre de 1947, en la sede de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, hubo una reunión que duró casi 24 horas y donde se aprobó la resolución 181, donde se le daba a Israel una parte del territorio palestino para que pudieran crear la nación de Israel. Eso ya lo vimos. Ahora, sin embargo, los judíos no estaban tan contentos, ¿se recuerdan? Pues la ONU había hecho que Jerusalén quedara internacionalizada. Pero después de la guerra de independencia se anexó la parte occidental, donde la mayoría de los que habitaban eran judíos, y la parte oriental quedó administrada por los jordanos, donde la mayoría de los que vivían ahí eran árabes. Y fue hasta en la guerra básicamente de los 6 días donde Israel conquistó. Eso ya lo vimos. Conquistó la parte oriental, anexó esa parte a Jerusalén, y en 1980 básicamente aprueban una ley, la Knesset, el parlamento israelí, donde declaran a Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel. Ahora, la profecía en Mateo 24 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas, sabed que el verano está cerca. Increíblemente, ya vimos que Israel es la higuera, y la capital en ese momento de Israel fue Tel Aviv, que, como dijimos, significa el monte de los retoños tiernos. Y cuando la higuera, dice en Mateo 24, comience a dar sus retoños tiernos, haciendo una alusión directa a lo que estaba sucediendo en Israel en 1947, comenzó la nación a dar sus primeros retoños. Aleluya. Entonces, ¿qué dice Mateo 24? Que cuando la higuera comience a dar sus primeros retoños, entonces entender que todas las cosas que ha estado hablando el Señor en Mateo 24 está a las puertas, está cerca, que todo eso va a cumplir. Y Él declara algo: que esta generación no va a pasar sin que todo esto acontezca. Ahora, ahí habla de algo sumamente importante. No está hablando a la generación que lo estaba escuchando a Él. No, está hablando de la generación que va a ver o va a estar cuando Israel, la higuera, comience a dar sus retoños tiernos. Ya dijimos que eso sucedió en 1947, y en el Salmo 90 dice:
Moisés hablando aquí en el Salmo 90, en el verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Entonces, 80 años básicamente es los años de una generación robusta, ¿verdad? Es los años de robustez, llamémosle de esa manera, de la nación. ¿Qué está diciendo? El Señor lo dejó bien claro, que esa generación, la más robusta de 80 años, no iba a pasar sin que todo lo que Él había dicho aconteciera. Ahora veamos, 1947, nace la nación de Israel. Comienza a dar sus primeros retoños. El Señor declara que aquella generación que va a ver el surgimiento de la nación de Israel no va a pasar. Eso quiere decir que la generación de 80 años, la más robusta, la podemos poner desde 1947 más 80 años. Estamos hablando del año 2027. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí en Mateo 24? Yo creo que nos está diciendo lo mismo que nos dijo Daniel en el capítulo 9, verso 25. Allá nos da el año básicamente de la venida del Mesías, 2030, 3 años y medio antes, 2026 o 27, comienza la gran tribulación. Y en Mateo 24 dice claramente que no va a pasar esa generación sin que estos acontecimientos, los principios de dolores que ya vimos y la gran tribulación que es hacia donde vamos a entrar, esa generación que vio nacer a Israel también verá, aleluya, cuando estas cosas se estén cumpliendo. 1947, vuelvo a repetirlo, más 80 años, una generación robusta. Amados hermanos, eso nos da 2027. Ahora, ciertamente Moisés dice que nuestra generación, los días de nuestra edad son 70 años. Pero es interesante ver que si sumamos 70 años al año en que Israel nació como país, como nación, nos da 2017. Y en el año 2017 fue un año sumamente importante, porque fue un año que fue precedido por 2 tétradas de lunas sangrientas que estaban profetizando eventos finales. No tengo el tiempo para explicarles eso, porque en ese año, en el mes de septiembre, hubo una conjunción planetaria, y lo que el Señor nos revela allá en capítulo 12 de Apocalipsis, una mujer vestida del sol en la constelación de los cielos en Israel en el año 2017, apareció esa señal sobre los cielos de Israel. Pero volvamos, veamos lo que el Señor dice acá. Quiero que vean algo importante. En el libro de Oseas se nos da una escritura muy importante con relación a la segunda venida del Mesías. Pero antes de ver Oseas, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 8, hace una declaración. Pedro está diciendo que en esos últimos tiempos vendrán burladores, vendrán gente diciendo: ¿dónde está el día de su aparición? Muchos van a burlarse diciendo que la venida del Señor no va a suceder. Él lo declara, Pedro dice, pero le llama burladores. Ahora, después, en ese contexto a donde él está hablando acerca de la segunda venida, él dice esto en el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Definitivamente el Señor está hablándonos acá
de que para el Señor un día es 1000 años. Quiero que les quede bien grabado porque quiero que vean una profecía en el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, en el capítulo 5 y en el verso 15. Aquí se nos revela cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, caminó sobre esta tierra, ministró a Israel. Él trató de hacer volver el corazón de Israel hacia su Dios. Pero vean lo que dice el profeta. Verso 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, dice el profeta, me buscarán. Este versículo claramente dice que el Mesías anduvo entre ellos, entre Israel, su pueblo, pero volvió a su lugar, a los cielos. Y el cielo lo va a retener, amados hermanos, hasta que Israel reconozca, dice acá, su pecado y busquen su rostro. Y luego también dice que en su angustia, ya vimos en la sesión anteriores de que a la tribulación se le conoce como el día de la angustia de Jacob. Pero dice el profeta Jeremías que de ella será librado. Ahora, Oseas dice claramente que en su angustia lo van a buscar. Ahora, en el capítulo 6 siempre de Oseas, en el verso 1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía y temprana a la tierra. Aleluya. Aquí Oseas está uniendo lo que dijo Joel. Joel dice claramente que debemos de orar porque el Señor va a volver a visitar a su pueblo y enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Ahora Oseas aquí declara que después de 2 días, después de que él anduvo en esta tierra y él volvió a su lugar en el año 30, él estaba en el Monte de los Olivos con sus discípulos cuando repentinamente una nube lo toma y lo lleva a los cielos. Los ángeles le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis viendo? ¿Por qué miráis a los cielos? Este mismo Jesús que hoy habéis visto que se va hacia los cielos, ese mismo Jesús volverá, vendrá otra vez. Es una promesa. Ahora, lo importante es ver el tiempo. ¿En qué año sucedió eso? Fue en el año 30, el año cuando Él murió. Cuando Él murió, 40 días más tarde, Él subió a los cielos en una nube. Ahora, Oseas dice que Él va a volver a su lugar y se va a estar ahí. Y van a pasar 2 días. Ahí lo dice claramente. Ahí lo estábamos leyendo. Dice que después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. El tercer día nos está hablando del milenio. Pedro nos dijo que un día es como 1000 años. Ahora 2 días son 2000 años. Y del año 30 que Él muere y Él resucita y 40 días más tarde es llevado a los cielos, le sumamos 2000 años y eso nos da el año 2030. En el año 2030 su pueblo va a estar celebrando 2000 años o 2 días desde que nuestro Mesías fue llevado a los cielos. Aleluya, aleluya. Ciertamente es un tiempo de angustia que viene, pero es un momento de preparación para todos nosotros. Bien, lo que estos versículos nos dicen claramente, que en el momento en que Dios decida que los 2 días, porque esta es decisión del Señor,
nosotros estamos haciendo un cálculo matemático, ¿verdad? Nada más. Pero Dios sabe exactamente el momento exacto cuando la trompeta va a sonar y su Hijo desciende a la tierra. Ahora, Él sabrá en qué momento esos 2 días terminan, ¿verdad? Terminan con la gran tribulación y es donde Él aparece nuevamente. Daniel, vuelvo a repetir, 9:25 nos da el año de su venida, 2030. Oseas nos dice claramente, nos confirma ese año, 2000 años después de que Él se fue, o 2 días, 2030. Estamos viviendo básicamente tiempos sumamente apremiantes. Mateo 24, la higuera, nos confirma el año cuando inicia la gran tribulación, porque Él dice que serán 80 los años de robustez de esa generación que vio nacer a Israel, y eso se cumple en el año 2027, que son 3 años y medio después. En el año 2030 viene el Mesías. Aleluya. Estamos para enfrentar días sumamente difíciles para el mundo, pero días muy gloriosos para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él la está preparando, amados hermanos. Él está preparando, como veíamos, de que Israel va a ser plenamente restaurado. Recuerden eso, lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11, que Israel será plenamente restaurado. Y cuando él dice, y si su exclusión fue la riqueza del mundo y su defección la bendición de los gentiles, ¿qué será su plena restauración? Sino que dice, vida de entre los muertos. Viene un tiempo de angustia para Jacob, pero en ese tiempo de angustia el Señor va a estar visitándolo a través de los 2 testigos, los 2 olivos que ya estudiamos. Ahora, de acuerdo al apóstol Pablo, ese evento de la resurrección ocurre exactamente cuando el Mesías vuelve a la tierra. Eso ya lo vimos la vez pasada en la sesión anterior, así que quiero, hermanos, que les quede bien claro. Quiero resumir lo que hemos hablado hasta este momento. Hemos estado estudiando eventos que van a llevarnos hacia la gran tribulación. Vimos, ahorita mismo estamos viviendo los principios de dolores que habló el Señor en Mateo 24. En este contexto de dolores primarios hasta culminar con la gran tribulación, el Señor mete ahí que será predicado este evangelio del reino. ¿Qué estamos diciendo? Que en este tiempo Dios va a derramar de su gloria sobre toda la tierra. Lo dicho por el profeta Habacuc se va a cumplir. Lo dicho por Pablo en Romanos 8 se va a cumplir. La creación misma gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Definitivamente, el mover más grande y el avivamiento más glorioso que haya experimentado la tierra, la iglesia, viene, amados hermanos. Y media vez comience, no se va a detener. Pero también vivimos tiempos peligrosos. La apostasía está en acción ahorita. Ya dijimos que en el momento que surjan los 10 reyes y los 10 reinos, el Señor nos va a dar entendimiento para que podamos captar y entender que esto ya es el plan para llevarnos, recuerden, a la segunda venida. Todo apunta a la segunda venida. Y es la segunda venida también de nuestro Mesías. Quiero ver lo que va a suceder cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Quiero que veamos esas cosas porque es muy importante. Porque después de que Él venga a destruir a todas las naciones que se unieron con la bestia y con el falso profeta para atacar a Jerusalén en la batalla de Armagedón, después Él va a limpiar la tierra. Y cuando la tierra esté limpia, básicamente Él va a establecer su reino.
ese reino que va a durar 1000 años. Por favor, amados hermanos, estemos muy atentos. Oremos para que el Señor nos vea con ojos de misericordia y seamos participantes de la gloria venidera, como dice el apóstol Pablo. Esta leve tribulación pasajera, momentánea, las cosas que tenemos que atravesar, no se comparan con lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Estemos muy atentos, porque ya todos estos eventos los van a poder identificar, los van a poder ver. Les vuelvo a repetir, el anticristo como hombre ya está en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Y cómo cuando se ponga una abominación en el lugar santo, ya sea un cerdo en el templo que los judíos mismos edifiquen, o que el palacio del anticristo sea puesto en el monte de Sión, cualquiera de esas dos cosas que sucedan, entonces comienza la gran tribulación. Un periodo de 42 meses donde la iglesia, ya lo vimos también, va a ser guardada. Las dos alas del águila, no se olviden, recuerden, la oración, la intercesión, la alabanza y la adoración, esas dos alas son las que nos llevan directamente a la presencia del Señor. Es la presencia de Dios la que nos va a guardar y nos va a proteger durante esos 42 meses. Pidámosle al Señor, oremos para que nuestros corazones no se llenen de glotonería y que estemos divagando. Hoy más que nunca, pidámosle que nuestro corazón esté pegado a su corazón.